Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, y en este vídeo te voy a contar cuáles son los síntomas del momento de quiebre. Súper importante. Si quieres saberlo todo, te invito a que te quedes en este vídeo hasta el final. Comenzamos. Entonces, bien, ¿cuáles son los síntomas que se tienen cuando ha pasado un momento de quiebre? ¿Estás en él o estás en un momento en el que tú estás diciendo, wow, sé que estoy tocando fondo y sé que algo está pasando en mi interior y algo está pasando en mi vida y no sé muy bien cómo analizarlo, si realmente está pasando o son cosas mías, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso, pensamos que son cosas nuestras y realmente lo estamos pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, lo primero que suele suceder es sentir un bloqueo. Cuando tienes un bloqueo, tanto mental como espiritual, sientes que no fluyes, sientes que hay una energía que no te está dejando seguir hacia adelante. Sientes que incluso, súper importante, sientes un dolor aquí en la nuca, lo que es en la parte del subconsciente, que lo tenemos justamente aquí atrás, en la parte, si os tocáis la cabeza ahora mismo, notáis la parte de aquí arriba, ¿no? Lo que es el hueso, el occipital, que es el que hace así como un redondito, es así como redondito y luego ya baja hacia el cuello, ¿no? Pues justamente entre el cuello y el occipital, donde empieza la curva un poquito más abajo, ahí está el subconsciente. Muchas veces cuando estés meditando, quizás lo has sentido, que sientes aquí una presión o sientes aquí como el bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente que cuando estás teniendo ese bloqueo, lo que pasa es que tienes que ser consciente de que está ahí, ¿no? Es lo primero. O sea, como por ejemplo cuando estás viviendo una experiencia que no te gusta o tienes que tomar una decisión que no quieres, pero la tienes que tomar porque la tienes que aceptar, lo primero que tienes que hacer es ser consciente y darte cuenta que ya no quieres lo que estás viviendo. Entonces ahí ya cuando eres consciente, ya el bloqueo que tienes justamente aquí, como te decía, en el subconsciente, ya como que la cosa empieza a cambiar, como que empiezas a soltar, incluso puede ser que te duela menos la zona, ¿no? Entonces muchas veces cuando tienes un bloqueo en el subconsciente, que es en realidad donde están todos los recuerdos que tenemos, y muchas veces no han sido filtrados porque se han quedado como un patrón, o se han quedado, por ejemplo, como un trauma y lo tienes ahí enquistado y está muy arraigado y duele y lo tienes ahí, muchas veces creemos que es presión o que es muscular y demás, que puede ser también, ¿no? Porque en la zona también hay músculos y también se pueden tensar, pero muchas veces tenemos como el dolor ahí dentro y nos damos cuenta que como que es una presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en primer lugar, sentir que tú no avanzas, o sea, sientes que en tu vida está habiendo un bloqueo, un conflicto, algo que no te está dejando avanzar, que te gustaría fluir, pues a lo mejor más rápido, te gustaría fluir de otra manera, te gustaría tener otro resultado y sientes como con ganas, pero no puedes. Quiero y no puedo, quiero y no puedo, ¿no? Esa es la primera sensación, ¿no? El primer síntoma, querer y no poder. ¿Qué es lo que sucede? Pues normalmente el dolor en el subconsciente, en la parte del cuello, presión. Otras veces lo que te puede pasar es que a lo mejor lo somatizas poniéndote enferma. Con un dolor a lo mejor de repente, hace unos días hablaba con una persona que decía, tengo un dolor justamente aquí en la sien, que es que no sé por qué es. Dice, yo creo que me tenso mucho cuando estoy trabajando. Esta persona trabaja en un colegio y siempre está con niños, ¿no? Entonces, ella no era consciente de la presión que ella a sí misma tenía cuando está trabajando. Entonces, resultó que me lo comentó y le dije, mira, si quieres analízalo, medita, la meditación es súper importante para soltar, medita y tira del hilo, o sea, qué es lo que siento, por qué me duele, por qué me siento mal, qué es lo que tengo, por qué lo tengo,
¿qué es lo que me provoca este dolor? Y ella lo analizó y ¡zas! El dolor de la sien desapareció. Entonces es muy importante, cuando estás en un momento de crisis, que veas qué es lo que te ha producido esta crisis, ¿no? Es importante analizar de dónde viene, por qué surgió, cómo te hizo sentir, qué experiencias relacionadas has vivido, qué recuerdas en el pasado que te hizo tanto daño, cuál es el patrón, o sea, qué es lo que repites tú todo el tiempo que no te deja avanzar y desde dónde viene este conflicto. Puede ser que desde que eras niña, puede ser que hace unos años tomaras una decisión que te traumatizó, puede ser que creaste ahí un trauma simplemente sin ser consciente de que estaba sucediendo y lo tienes ahí, ¿no? Entonces es importante analizarlo. También otro de los síntomas, aparte de este, es tener dolores y somatizaciones. Luego también otro que es súper importante es indecisión. Quiero, pero no soy capaz. Lo tengo, pero no me lo permito. Lo deseo, pero no es para mí. En fin, es darte cuenta que te estás autosaboteando. Básicamente, el autosabotaje es súper principal porque es normal, porque si estás esperando algo nuevo, no tienes experiencia en ello. Y es una experiencia que tienes que vivir una experiencia que tienes que vivir para saber en qué consiste, qué es lo que es y cómo te va a hacer sentir. ¿Cuál es otro síntoma que también suele pasar? Cansancio, malestar, enfado, ira, dolor, llanto. Normalmente el bloqueo va acompañado de emociones negativas, porque el bloqueo en realidad es positivo porque nos enseña a saber cuál es la parte que tenemos que trabajar, pero también nos enseña lo que no hemos trabajado. Entonces, tienes que analizar cómo te sientes tú. Otro síntoma que es muy importante también es muchas veces no dormir por las noches. Cuando te despiertas y dices, wow, es que todavía no lo he hecho, o es que todavía estoy esperando. Cuando de repente dices, no tengo el resultado y lo tengo que conseguir ahora mismo. Nerviosismo, estrés, también estás como más irascible. Te dicen cosas que no te gusta porque estás en un momento delicado, estás más débil. ¿Cuál es otro síntoma también que es muy... O sea, que enseguida te das cuenta que tienes el bloqueo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Otro de los síntomas es cuando tú, por ejemplo, quieres hacer cosas y te da mucha pereza. Dices, es que otra vez, pero claro, o sea, la experiencia al fin y al cabo es lo que te hace repetir y es donde tú aprendes, ¿no? Entonces, en ese otra vez es donde está la experiencia y lo que has aprendido. Quizás lo tengas que hacer más veces, aunque no quieras, aunque no te apetezca. Y luego, ¿cuál es el síntoma final y el más importante de todos? Tocar fondo. Cuando ya, o sea, es como si, por ejemplo, estás de pie y te caes. O sea, tú cuando te caes dices, ¡buah! Me acabo de caer, me he hecho daño, pero sientes que has soltado todo. O sea, dices, es que me acabo de caer. Muchas veces nos caemos porque es un mecanismo de defensa de la mente que te está diciendo, pon atención en lo que estás haciendo. No estás prestando atención a tu vida. O sea, que muchas veces el cuerpo reacciona para que nosotros seamos conscientes de lo que ha sucedido. Pues cuando tú te caes dices, ¡buah! En ese momento lo has soltado todo. O sea, ha surgido ahí un clic mental y lo has soltado. Pues cuando tienes un bloqueo y tocas fondo y sueltas, llega el momento de quiebre. O sea, cuando ya has soltado todo y has dicho, ¡buah! Es que me he caído, ya no me puedo romper más porque ya me he caído al suelo. Pues espiritualmente hablando o mentalmente hablando, desde el punto subconsciente es exactamente lo mismo. Cuando ya dices, ya está, si es que ya no puedo hacer más. Es en el momento en el que tú aceptas que has dado todo lo que has podido, hasta donde has podido y que ya no puedes hacer más. Que ya el resto depende de otra situación o que se tiene que dar, o depende de otra persona, o depende del universo, o depende de que tú estés preparada sobre todo. Lo siguiente ya llegará. El momento es ahora el de esperar y decir, vale. Porque claro, cuando tú estás esperando algo, esperar a recibirlo también tiene su proceso.
que para esperar hay que estar muy capacitado porque ahí trabajamos la paciencia. Y la paciencia tiene que ver mucho con la calma, con cómo nos sentimos, con qué queremos aportar, cómo podemos analizarnos para que llegue lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, muy importante todos estos temas. Si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal, justamente debajo haciendo clic en suscribirse. Si quieres saber mucho más, te invito a que veas mis redes sociales, donde todas las semanas traigo vídeos como este y en mis redes sociales te voy a informar. Y si quieres trabajar mucho más, entender lo que es el momento de quiebre, saber lo que es la espiritualidad, buscar ese punto para empezar desde cero, te invito a que te leas Maribelula, donde te cuento paso a paso cómo conseguir lo que verdaderamente quieres. Tocamos espiritualidad, materialización, acción y vivir tu sueño hecho realidad. Si quieres saber todo esto, te invito a que visites Amazon. Tienes todos mis libros ahí, los puedes conseguir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.